Hola, ¿cómo están amigos de Echeverría Sports? Hoy en Viernes Santo, a toda la gente que nos sintoniza en Guatemala, que la pase bien en Semana Santa, a la gente que está haciendo pues la respectiva penitencia, un saludo, a la gente que está comiendo igual, la gente que está paseando, la gente que está compartiendo en familia, a todos un placer saludarlos. Hoy me encuentro con un viejo amigo de esta plataforma, él vino cuando recién arrancamos, es de los primeros que estuvo aquí en este espacio y ahora pues ya llega casi 2 años después para platicarnos de un tema importante, un tema que está revoloteando por ahí, que es el tema de la selección guatemalteca en la Copa Oro. Así que saludo a mi gran amigo Gonzalo, el Charo Romero. Si usted es guatemalteco, usted sabe de qué se trata. Charito, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristian. Un privilegio estar compartiendo nuevamente acá en tu espacio con tus seguidores y para hablar de lo que nos apasiona, que es el deporte y específicamente el fútbol y por supuesto Selección Nacional de Guatemala. Un privilegio poder compartir nuevamente con vos. Gracias, Chalito. Ya mucho tiempo que no nos comunicábamos, pero bueno, la pelota siguió rodando, la pelota sigue rodando en cualquier parte y tenemos a una semana nada más lo que es el arranque de la Copa Oro. Vamos a empezar ahí sí que del pasado para el futuro. Chalo Romero en Copa Oro, cuéntame un poquito acerca de tus anécdotas, un poquito de lo que viste en Copa Oro, qué significa para el guatemalteco la Copa Oro. Mira, parte de lo más importante que recuerdo porque quedó grabado en mi corazón y lo valoro muchísimo es el cariño y el apoyo de nuestra gente que radica acá en Estados Unidos porque siempre tuvimos un apoyo incondicional y esto marcó mi vida porque muchos guatemaltecos viajaban incluso hasta 18 horas manejando, llegaban al partido cansadísimos, apoyaban de principio a fin, intentaban compartir con nosotros un poco en el hotel y luego eran otras 18 o 20 horas de regreso porque así lo exigía y así lo demandaba pues su trabajo, su tiempo, pero ellos lo hacían con gusto, pero parte de lo que me sorprendió es que era indiferente el resultado. Ya sabemos que lamentablemente no siempre nos fue bien, no siempre tuvimos buenos resultados, pero nuestra gente se acercaba con la oportunidad de poder compartir con nosotros y mostrarnos su cariño y su apoyo. Así que eso quedó grabado para mí y lógicamente pues al final en la parte deportiva tuve el privilegio de jugar 4 copas de oro y esto es importante también para mi vida porque no es fácil llegar a selección nacional y mucho menos tener participación como yo tuve ese privilegio. Chalito, si no estoy mal, recuerdo gol tuyo en la Copa Oro 2005 contra Sudáfrica en Houston. Fuiste vos, ¿verdad? El anotador del gol, si no estoy mal. Así es, así es. Yo tuve esa oportunidad de anotar el gol contra Sudáfrica, un partido que terminamos empatando. ¿Cuántos goles te recuerdas en Copa Oro? Me recuerdo de ese. Mira que a veces la memoria me falla, pero me recordaba muy bien de ese. ¿Te acuerdas de Sí, alguno más? no, fíjate que en Copa Oro, lamentablemente, para mí, bueno, no, nunca en el fútbol profesional nunca fui tan goleador. Era más de hacer las asistencias, pero en Copa Oro fue mi única anotación. Fíjate que esa Copa Oro quedó grabada. Yo todavía vivía en Los Ángeles en ese tiempo Claro. y recuerdo el partido inaugural contra Jamaica. Mike. Mira, no me gusta echar a la gente debajo del bus, pero dos malas salidas de Luis Pedro Molina, 2-0 muy pronto en el marcador contra Jamaica. El Pescado se aventa un partidazo, 3 goles, es MVP ese partido, pero ya la losa muy pesada con ese 4-3 para ir contra México, que luego pues nos receta un 4-0 doloroso en el Coliseo, un partido, bueno, también duro, y luego por eso me acordaba del empate contra Sudáfrica que fue en Houston, y me acordaba también de tu gol. Pero bueno, como dices, no siempre le fue bien a la selección en Copa Oro, pero la gente siempre disfruta de su selección y por supuesto, en este espacio sobre todo me doy cuenta la gente cómo está siempre pendiente. De hecho, aquí dice Rudo Garza, dice, lástima que no llegamos al Mundial con estos cracks, porque ve la foto, ¿no? Y obviamente ven Claro. las memorias. Y qué bueno que vienes porque vamos a ver si también no me falla la memoria. La última victoria contra Panamá fue el 2-1 en el Mateo Flores, ¿no? Con gol tuyo. Esa es la última. Un Ya, rival de grupo en Copa Oro también, ¿no? y ya en agosto de este año se cumplen 20 años de ese partido. Mucha gente lo tiene presente, pendiente y con mucho cariño tienen sus propios recuerdos de cómo vivieron esa experiencia. Ya te imaginas, yo he recibido durante estos años siempre la comunicación muy afectiva de nuestra gente
Y de hecho aprovecho este espacio, Cristian, para decir y reconocer que gracias a Dios y a este gol y a ese momento tan emocionante, lo importante que era en esa etapa para la clasificación al Mundial de Alemania, la gente me tiene en un lugar de privilegio dentro de la perspectiva deportiva del fútbol de Guatemala, mucho más arriba de lo que en realidad yo debería de estar, digámoslo así, ¿verdad? Porque como fue un momento tan emocionante, fue un momento tan especial y se quedó grabado en la mente de mucha gente, entonces me ponen mucho más arriba donde a mí me corresponde, pero al final es un beneficio que viví del momento de hacer realidad un sueño y lógicamente ahora vemos con relativa tristeza que hayan pasado ya 19 años y 8 meses y que no le hemos podido volver a ganar a Panamá. Charito, mira, yo admiro tu humildad, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? A nivel de zurdos y de mediocampistas, hay que decir que la selección estuvo cerca del Mundial y por supuesto, yo creo que hablando del entorno general, pero sobre todo esa clasificación te debe poner, pues obviamente, en una posición importante en la historia del fútbol guatemalteco. Así que yo creo que el cariño, te lo digo con honestidad, te lo tienes muy merecido. Y los que te debemos jugar también, tanto en Municipal como en la selección, pues sabemos de lo que se trata. Dice Rudo Garza también, te digo que la gente es muy participativa en este espacio. Dice, me acuerdo que hasta República Deportiva los invitó, dice, a Chalo y al Pescado, una entrevista. Casi se sentía que íbamos a ser mundialistas, ¿no? Te digo, yo también viví esa eliminatoria Claro. y por supuesto sé de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, Charito, ahora que hablamos ya del tema de Panamá, yo sé que las comparaciones son odiosas y uno puede, desde fuera puede decir, pasa esto, pasa lo otro. ¿Qué pasó? ¿Por qué Panamá ha crecido tanto y por qué a Guatemala le cuesta tanto en este momento? Mira, como siempre lo digo, esta es mi opinión, no necesariamente es una verdad absoluta. No hay mucho secreto en este aspecto. Mucha gente me comenta a mí, me pregunta, Chalo, ¿por qué nos estancamos o por qué retrocedimos y por qué Panamá creció? ¿Por qué está creciendo Nicaragua? ¿Por qué Costa Rica se mantiene? Y Honduras está en un vaivén y El Salvador es lo más parecido a nosotros. Lamentablemente para el fútbol de Guatemala, eh, los dirigentes de la Liga Nacional de Fútbol, el Comité Ejecutivo, es casi la misma desde hace 21 años o 23 años más o menos. Y hay otras directivas de los equipos que también se han mantenido por muchos años. Entonces creen que han hecho las cosas bien y no han evolucionado. El desarrollo del fútbol panameño no se da en la liga, es cierto, la liga panameña sigue siendo muy parecida a todas las de Centroamérica, es más, está, digamos, un escalón abajo que la de Costa Rica, Honduras y Guatemala, según mi criterio, pero la diferencia grande que hay en el proceso de desarrollo es que los dirigentes del fútbol panameño hacen todo lo posible porque sus talentos jóvenes salgan lo más pronto posible a otros niveles, a prepararse, a crecer y a desarrollarse con mejores oportunidades de crecimiento. Mientras que en el fútbol de Guatemala lo que hacen es acaparar el talento de los jóvenes, ponerle cláusulas de rescisión ridículas de 250,000, de 300,000, de $100,000 que nadie va a pagar por un jugador guatemalteco. Es muy, pero muy difícil que se pueda hacer. Y son pocos los que logran romper esa barrera porque ya en una etapa de 24, 25, 26 años, cuando están libres de sus primeros dos contratos, y ahí es donde está la limitante del crecimiento del fútbol nacional. Imagínate que nuestra selección sub-20 clasificó con el profe Loredo a Argentina, hacen un buen partido contra la selección local. Es un escenario donde todos los ojos del mundo futbolístico están presentes ahí. Hay varios muchachos que sobresalieron en ese partido, jugando de tú a tú con los que algunos de hoy ya empiezan a tornarse como figuras del fútbol argentino y resulta que los nuestros ni siquiera en nuestra liga tienen continuidad. Son unos pocos como Franco, por ejemplo, recién ahora Rudy Muñoz está teniendo protagonismo en Municipal, pero resulta que nuestros talentos no salen a desarrollarse a ligas más competitivas y esto es lo que evita el crecimiento de nuestra selección actual. Lo hemos vivido ahorita, lo vivimos para
Rusia para Brasil, para Sudáfrica. Yo me recuerdo en la última eliminatoria esa para Sudáfrica, que se daba la continuidad de nosotros, algunos, ya venía el refuerzo de que se sumaba Jerez, se sumaba El Moyo, se sumaba Papa, se sumaba Jan Márquez, Cristian Noriega, Jairo Arriola, todos los muchachos que vinieron a formar parte de selección mayor en esa etapa y se sumaban ya al recorrido que tenía el Pescado, que todavía tenía yo en mi etapa final, pero resulta que nosotros teníamos 3 jugadores jugando fuera y la selección de Costa Rica tenía 97. De esos 97 tenía 23 jugando en Europa. Entonces, los ticos en realidad uno a uno, personalmente no hay muchas diferencias, pero ellos se preparan al mejor nivel y nosotros nos seguimos preparando en nuestro nivel. Entonces es difícil competir contra esas situaciones y eso mantiene estancado el fútbol de Guatemala. Fíjate que yo le decía a gente que es mi contemporánea, digo, la gente que vivió el fútbol guatemalteco en los noventas, recordemos que en ese momento llegó, y lo voy a decir con esas palabras, pero sin dolo, ¿no? Porque realmente no es culpa de ellos. Llegó la inversión de Costa Rica, ¿no? Guatemala fue un punto importante en la evolución del proceso de selecciones de Costa Rica. Salían buenos jugadores, llegaban para Guatemala, Mauricio Ray, Fonseca, la base de la selección en ese tiempo. ¿Y qué hizo Costa Rica? Suplió a esos jugadores con otros también, había espacio para poder seguir teniendo talento y seguía mandando al extranjero. Ahora, ¿qué pasa? Y como repito, no es un tema personal porque cada quien se gana la vida como puede, pero ahora es Cuba, ahora es Panamá, Guatemala sigue haciendo el mismo error, mientras que Panamá hace poco publicaba una página que tenía 102 jugadores en el extranjero, de los cuales 21 en Europa. En Europa. Y los demás, bueno, creo que había unos en Asia, en la MLS tenía como 12 también, y así. Sudamérica, México. Sudamérica, México. Entonces, yo creo que hay un punto, no sé, importante. Hablaba con Juan Vita, que es también, fue director de Nicaragua, fue entrenador de Nicaragua, estuvo en Panamá, Costa Rica, ahora está con la academia, con Racing, y él me decía, mira, de todos los Centroamérica que yo vi, dice, yo nunca entendí por qué en Guatemala nunca se ponen a trabajar el talento, dice, talento hay en todas partes, y en Guatemala yo vi jugadores buenos, pero realmente no veía que tuvieran espacio y se perdían en selecciones, no hay una guía y realmente también yo pienso lo mismo, pero bueno, yo creo que también es importante hablar con la gente que estuvo dentro del terreno de juego. Y te decía Panamá porque Panamá nuevamente nos toca en una fase de grupos de Copa Oro y ya entrando al tema de Copa Oro, pues tenemos a Panamá, tenemos a Jamaica. Panamá nos ha pegado también de local muy feo. Ahora en cancha neutral, pues yo creo que es otra historia. Jamaica, que también no se le gana desde el 2012, el gol del Pescado. Y una Guadalupe que no sabes con qué te va a salir, ¿no? Porque siempre tienen jugadores en el extranjero. Y si hubo un problema contra Guyana, yo entiendo que Guadalupe es un escollo mucho más fuerte y mucho más importante que Guyana. Entonces, ya en términos generales, ¿cómo ves a Guatemala en su grupo? Complicadísimo desde esa perspectiva, pero motivante desde la otra. Mira, cuando hablamos de fútbol, como decía, desde la experiencia de lo vivido, definitivamente que hoy por hoy es un buen momento de la selección de Panamá, jugadores con mucha experiencia. Y hoy la perspectiva de Panamá ya es pensar en ganar Copa Oro, ¿verdad? Y esto no es de que toda la vida ha sido así. A medida que han logrado los resultados, se han propuesto de la misma forma. Yo me recuerdo cuando tuve la oportunidad de enfrentarlos en Copa de Naciones, era en aquel tiempo, nosotros pues le ganábamos a Panamá. Nosotros en esa proyección estábamos así, de acuerdo a cómo se vive el momento, se da la situación, pero hoy la selección de Guatemala tiene una motivación importante que es enfrentarse a dos selecciones que en los últimos años han sido complejos, aunque quiero decirte que Jamaica ha sido mucho más complejo, porque yo jugué profesionalmente en Liga Mayor 18 años, del 94 al 2012. Durante todo ese tiempo no se le ganó a Jamaica más que una vez, ¿verdad? Y fue esa vez que se le ganó con gol de Pescado allá en Guatemala. Luego, la selección de Estados Unidos es otra que se nos complica también. Pasaron 27 años para ganarle un partido y se le ganó hace ya casi 8 años
Y ahora ha estado, perdón, ahora ha estado la continuidad que viene de, hablábamos de Panamá, 20 años se van a cumplir de que le ganamos a Panamá. O sea, los muchachos de selección nacional hoy tienen la oportunidad, tienen la motivación y tienen el empuje de todos nosotros como aficionados, de que tienen esa oportunidad de darnos no solo romper con esta hegemonía que han tenido tanto Jamaica como Panamá por muchos años, sino que además darnos la esperanza y de demostrar que tenemos la capacidad como para estar en el próximo mundial en el 2026, aprovechar que tenemos la mejor oportunidad de toda la historia y que hay que aprovecharla y que talento hay. Ahora se deben de dar los resultados y que los muchachos lleguen bien a esta etapa de los clasificación mundial y especialmente de Copa Oro también. Dice Real Blue Star, dice qué bueno ver al Chalo nuevamente, así que te mando un saludo Real Blue Star. Muchas gracias, muchas gracias. Y Manuel dice, es que no hay disciplina. Manuel, ese ya es un tema aparte, yo creo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Por ejemplo, hace unos 2 años casi, recuerdo que luego que se le gana luego que se clasifica a la siguiente, sí, cuando se le gana a Guadalupe en la Copa Oro, recuerdo que alguien hizo por ahí mucho escándalo porque les habían dado la noche libre a los seleccionados, que apareció Nathaniel, apareció Rubio Rubín, pues en una discoteca, y no, que son indisciplinados, le decía, señores, que los tiempos han cambiado, y mientras usted no rompa ningún reglamento, realmente no está incurriendo en ninguna falta. Eso es porque la gente a veces también exagera un poquito el tema. Pero bueno, con Jamaica, ¿por qué cuesta tanto Jamaica, Chalo? Fíjate que yo siempre hago esta referencia. Yo siempre he dicho, Guatemala ha estado, a mi juicio, por encima del fútbol de El Salvador. Y El Salvador fue a 2 mundiales de mayores. Y le hicieron como quieras, ¿no? Presionando en casa, con garra, macheteando a los rivales, como quieras, pero fueron a los mundiales. Y hay algo que reconozco. Ellos le ganan más seguido o compiten más seguido con Jamaica, compiten más seguido con Panamá, con los caribeños. ¿Por qué nos cuesta tanto los caribeños a nosotros en Guatemala? Porque a nosotros se nos ha vendido la idea desde que estamos niños y jóvenes que el fútbol de Guatemala es técnico y nos enfocamos mucho en el desarrollo técnico, en el fundamento de futbolístico a través del juego, con la calidad, con la visión, con la movilidad, y se trabaja muy poco, pero muy poco el aspecto físico. Nuestra liga es exigente, es competitiva, por supuesto, pero a la hora de competir afuera, lo que nos hace verdaderamente competitivos es el físico. Y el físico nosotros en el proceso de desarrollo, en mi consideración, estamos todavía lejos. Detalles de lo que vos hablabas, por supuesto que no vamos a satanizar una salida después de algún partido, especialmente si se tienen tres días de recuperación donde van a tener. Pero, lógicamente, hoy, con las condiciones que están los futbolistas guatemaltecos, como lo estuvimos nosotros en su momento, en una instancia donde cada minuto de recuperación cuenta, desde que terminas el partido, cuenta la recuperación para el siguiente. Te voy a poner un ejemplo rápido. Cuando se le ganó a Estados Unidos en el Mateo Flores con goles del Pescado, con un gran partido de Pablo César Mota, se le ganó a Estados Unidos. En el estadio se hizo crioterapia, se les dio una manzana, un banano y un sándwich y un jugo a los muchachos y se fueron al aeropuerto. En el aeropuerto hicieron su trámite pertinente 2 horas previas al vuelo. El vuelo salió alrededor de las 2 de la mañana. Hicieron una escala de 6 horas y después de esas 6 horas que hasta estaban tirados en la alfombra del aeropuerto porque estaban no solo cansados del partido, sino que mal comidos y luego a descansar en el aeropuerto para llegar a Columbus a las 5 de la tarde. Y ahí recién llegar después a las 6 al hotel a comer y empezar la recuperación. Estados Unidos terminó el partido contra Guatemala, habían perdido 2-1 o 2-0. Se van al Camino Real,
cenan en el Camino Real, luego hacen sus masajes, su atención médica, su gira, su terapia de algunos, se duermen, se despiertan a las 7:30, 8 de la mañana desayunan, y a las 9 salen hacia el aeropuerto porque su vuelo salía a las 10 de la mañana en un vuelo directo hacia Columbus. Por el cambio horario, ellos llegan 4:30 a Columbus. O sea, ahí hay un abismo de diferencia en lo que es la recuperación. Y te estoy hablando que este es un proceso que se dio hace 10 años. Entonces, si nosotros tenemos esa consideración y vemos que llegó Saturnino Cardoso como entrenador de Municipal con un salario importante, con una visión diferente, con una experiencia distinta, y a partir de ahí se les da desayuno y almuerzo a los jugadores de Municipal. Quiero decirte que cuando nosotros teníamos un doble turno, algunos muchachos llegaban sin desayunar, y nuestro amigo Agüita, le decíamos nosotros al que estaba ahí, que lavaba los carros y esto, llevaba panes con jamón, panes con huevo, panes con algo, 3 franceses, y algunos de los muchachos comían ahí, y un jugo, y a entrenar. Terminamos el entrenamiento, pues los que teníamos el acceso para ir a casa, íbamos, algunos comían algo ahí cerca, y algunos no comían porque tenían que andar en camioneta. Por ejemplo, Villanueva, era imposible irte en camioneta a Villanueva y regresar para las 3:30 al segundo turno. Entonces se quedaban ahí, se comían un chuco, se comían un Tortrix o una gaseosa y ya. Entonces, estos vicios, estas situaciones, estos problemas, estos pequeños detalles siguen haciendo diferencia. Voy al punto entonces de Copa Oro. Cuando nosotros no podemos competir con Jamaica y con los caribeños, es porque el físico no nos da. A la gran, Chalo, pero ustedes son profesionales y entrenan todos los días. Sí, somos profesionales y entrenamos todos los días, pero nosotros entrenamos a este nivel. Cuando llegamos a selección nacional, competimos en este nivel, y cuando tenemos torneo internacional, en este caso Copa Oro y eso, el nivel todavía sube un poco más porque la exigencia es más alta. Llegan jugadores de la Liga Premier con Jamaica, llegan jugadores que tienen la experiencia, pero además no corren, vuelan, ¿verdad? Pero además de que vuelan, son fuertes. Y además de que son fuertes, Jamaica juega bien. Es uno de los mejores equipos técnicamente, pero te hacen diferencia con la velocidad. Y puedes decir, bueno, pero nosotros tenemos jugadores rápidos. En nuestro caso, en algún momento, por ejemplo, Freddy García, el mismo Pando, Mario Rodríguez, rápidos, sí, muy rápidos. Pero nosotros teníamos 3 rápidos. Ellos tienen 11 rápidos. Nosotros teníamos 4 jugadores fuertes. Ellos tienen todos fuertes. Entonces, a lo largo del proceso, te van golpeando, te van cansando, y mucha gente después reclama en los últimos minutos es que se cayeron físicamente. Y es que dimos el 100% luchando en desventaja todo el tiempo. Y lamentablemente, esta situación sigue pasando desapercibida. Ahora yo entiendo que Profe Tena es un excelente entrenador, tiene mucha capacidad y todo. Pero lamentablemente, desde mi perspectiva, por ejemplo, también dentro del proceso de auxiliares de él, debe de haber personas que han vivido esta experiencia, que tuvimos esa oportunidad y que podríamos decirle, profe, aquí hay que afinar estos detalles, profe, aquí hay que darle seguimiento a los muchachos. No podemos dejarle a los muchachos jóvenes a decirles, bueno, muchachos, ustedes ya saben lo que tienen que hacer y tienen que cuidarse. No, a ellos hay que hablarles y decirles, mire, esta es la manera de cuidarse. Hay jugadores que yo entiendo son jovencitos y todo, pero hoy se mueven en motocicleta para ir a los entrenamientos. Yo digo, ¿cómo puede ser si las motocicletas son el enemigo número 1 de un futbolista? En un pequeño accidente te rompes fémur o te golpea la cabeza, se acabó la vida de futbolista. Por muy talentoso que fueras, se acabó. ¿Con qué necesidad correr ese riesgo? No se puede. Pero en fin, me desvié un poco del tema. Jamaica nos complica por su velocidad y su fuerza constante. Los equipos del Caribe nos complican por su fuerza, por su velocidad y su altura. Constantemente nos están lastimando. Uno cansado no piensa igual. Uno con falta de oxígeno no coordina igual.
aunque uno tenga buena técnica, uno sepa qué tiene que hacer, cuando estás a la máxima exigencia, corriendo a 100, aunque no lo parezca, uno se está esforzando al 100% y la falta de oxígeno te hace equivocar pases simples, te hace equivocar definiciones relativamente fáciles o te hace equivocarte en defensa y terminas perdiendo partidos donde decís cómo nos pudimos complicar nosotros mismos contra estos rivales. Claro, dice Wilmer Aceituno, saludos al avioncito, golazo contra Panamá en el último minuto. Y mira cómo son las cosas. No fue el partido contra Panamá, la victoria contra Estados Unidos fue un Viernes Santo. Hoy, Viernes Santo, también tenemos aquí un golazo en este espacio con Charito Romero, que está dando un poquito acerca, no un poquito, ahora nos está extendiendo con el tema de Copa Oro, y es que obviamente uno ve el grupo y dice, complicado, y sobre todo yo creo que algo que le juega en contra, siento yo, viéndolo de fuera, es que luego de hacer una buena Copa Oro hace 2 años la gente no espera menos. Entonces, cualquier otro resultado que no sea al menos pasar de ronda va a ser un fracaso. Y eso también con la eliminatoria y todo lo que se viene, yo siempre he dicho también, la presión externa, aunque digan que no pesa, sí pesa. Sobre todo en el tema, en la época de redes sociales, ¿no? Que cualquiera puede poner un comentario y se tiran tantas tendencias. Pero bueno, yo creo que los partidos hay que jugarlos, que creo que es un cliché del fútbol, pero ni modo, es una constante. Sí, todo el mundo dice lo mismo. Pues que hasta el día de Veía hoy nadie ha encontrado la fórmula para atinarle a los resultados, si no, los apostadores serían archirre contra multimillonarios. Dice Kisnos95, para añadir a lo que dice Chalito, dice Mason Greenwood acaba de hacer el one-time switch para Jamaica. Él va a estar contra Guatemala. Sí, República Dominicana también llevó 2 jugadores bueno, digamos que de Europa, porque no son pues figuras, pero son lo que hablas, ¿no? Están en un nivel competitivo diferente, al menos, Claro. hay que decirlo. Y ahora también Mason, que sí es un buen jugador, de hecho, iba a hacer un video al ratito de Mason, porque encontré un video como dice Chalito, esos tipos no corren, vuelan, ¿no? Y ese tipo se ve que es una ráfaga. Chalo, ahora que hablas también de temas de refuerzos internacionales, ayer en este espacio tuvimos a Miguel Herrera, técnico de Costa Rica, y le pregunté acerca de los naturalizados. Y me dio una respuesta que me hizo mucho sentido. Me dice, es que Costa Rica no lo necesita. Dice, tenemos una base de jugadores en el extranjero y me dice, tendría que ser, no sé, un tipo demasiado bueno, pero que esté, me dice, que esté aquí en la liga. Y algo así como los de la liga local ya están completos, no son muchos, ya están completos, y los que vienen de afuera no los van a tumbar. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta o esta referencia? Guatemala en esta eliminatoria, no recuerdo una eliminatoria en la que tuvo tanta gente viniendo de fuera. Rubio Rubín, que todavía no encuentra equipo, Aaron Herrera, que arrancó muy bien, a juicio personal, mi opinión, también sin dolor porque me cae muy bien, siento que bajó su nivel con selección. Nathaniel también arrancó muy bien y poco a poco como que se ha ido diluyendo. Y bueno, son los refuerzos y la gente sigue buscando afuera, ¿no? Como que es la constante. Y yo siempre defiendo en este espacio, aunque la gente se enoja, que digo, es que no estamos haciendo lo que hizo Francia, porque la gente, no, pero es que Francia hizo lo mismo. No se confundan. Francia trabaja con inmigrantes que viven en su país, son ciudadanos, ellos forman a los jugadores, no andan en otros países buscando jugadores, tienen que entender cuál es la diferencia. Entonces, la gente como que se deja ver mucho con eso. ¿Cómo ves los refuerzos que tiene Guatemala en esta Copa Oro? Pues mira, definitivamente, como lo decía Miguel Herrera, hay aspectos que deben de ser muy puntuales y nosotros como aficionados, porque es el papel que hoy tengo, debemos de entender también algo que a mí me enseñó el profe Horacio Cordero. Se discute mucho por la cuestión de los gustos y de los momentos, pero cuando yo estaba jovencito, decía Horacio Cordero, el jugador que más corra, que más se esfuerce en los entrenamientos, ese es el que yo voy a tomar en cuenta para jugar el domingo. Nosotros con el ímpetu de la juventud, con la ilusión de poder ganarnos un puesto y todo, pues nos esforzábamos al máximo, entrenábamos a full y marcábamos una diferencia significativa, no con todos, pero sí con la mayoría de jugadores profesionales. Entonces él se dio cuenta de esta diferencia a la hora de trabajar y entonces él le hizo una pequeña modificación al discurso y decía, el que corra más, el que se esfuerce más durante los entrenamientos en la semana y que a mi criterio
sean los mejores, van a jugar el día domingo. Ya cuando él le agregó el criterio es como con los árbitros, ¿verdad? Ya por más que le busques tres pies al gato, lo que inclina la balanza es el criterio. Entonces, en este proceso, nosotros podremos decir que sí, que no, que sirven, que no sirven, pero a criterio del entrenador le sirven, qué buenísimo. Definitivamente, en donde nos hacen la diferencia estos refuerzos a nosotros. Por ejemplo, que Aaron Herrera, no hay en Guatemala un jugador con la velocidad y con la fuerza que tiene Aaron Herrera. Luego vemos la técnica, se le agrega, pero después le agrego yo otra situación que es pertinente y que es importante, y es la personalidad. Y les digo yo, dentro de la personalidad son los valores de cómo nos formaron desde pequeños. Nosotros como guatemaltecos, ¿cómo vemos a los gringos? Para arriba, innegablemente, y de una manera general, no es total. Yo sé que muchos han sobresalido y lo han logrado vencer, pero en un contexto general miramos a los gringos para arriba, pero los gringos no miran para arriba a nadie. Y esta también es una diferencia que tiene Aaron Herrera, que tiene Rubio Rubín, que puede tener también Arquímedes, que ha sido un tema de debate por mucho tiempo, y que van a tener otros muchachos. Recordate que yo creo que justamente con vos hice el comentario de lo de Cristian Roldán y Alex Roldán, ya me confundí. ¿No? Alex es el que jugó con Salvador, ¿verdad? Sí, Alex. Va, Sí. Alex. Porque los salvadoreños ni se recordaban de mí. Yo hice el comentario desde mi perspectiva y ya después empezaron ahí una serie de mensajes y todo de que porque yo estaba dolido, que porque él había preferido a El Salvador. No, no era eso. En cierta manera, el comentario que yo hice es, el fútbol es de momentos. Guatemala no clasificó a hexagonal final en esa oportunidad. El Salvador sí lo logró, entonces Alex Roldán se decantó por ir con El Salvador. O sea, él esperó hasta ese momento para tomar su decisión. Lo que yo dije es, se va a arrepentir porque no lo va a lograr con Salvador en esta, en la siguiente tampoco, y Guatemala tiene más chance, y yo creo que sí, Guatemala va a ir al Mundial. Y por eso dije que se iba a arrepentir, pues no porque haya escogido El Salvador, no porque sea malo, no por nada, sino ese fue el sentimiento. Pero entonces voy al punto de decir, los muchachos como Arquímedes, que suman positivamente a Guatemala, pero mientras que tengan la esperanza para estar en selección de Estados Unidos, aunque sea lejana, pues van a vivir con esa esperanza porque es el primer nivel, porque es el máximo nivel al que pueden aspirar y que todas nuestras aspiraciones son máximas. Y el consuelo es que si no se puede, entonces va a venir con Guatemala. Es joven, tiene mucho futuro por delante y es entendible. Y lo mismo le pasó a Rubio Rubín y lo mismo le pasó a Aaron Herrera. Cuando perdieron las esperanzas de estar en selección de Estados Unidos, vinieron a selección de Guatemala. Entonces, yo creo que este tipo de refuerzos ayudan definitivamente por su experiencia y su calidad. Y en cuanto a la naturalización de extranjeros de nuestra liga, ahí sí veo yo que no hay necesidad de naturalizar ningún jugador para que esté en selección nacional, porque ninguno de los jugadores que está en Guatemala extranjeros marca una diferencia abismal como para decir, no, sí necesitamos que este jugador se nacionalice porque marca una diferencia muy alta en nuestra liga.